Yo soy Pablo Díez, cardiólogo en el Hospital Universitario La Princesa de Madrid. Aprovechando el Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares que tiene lugar en Sevilla, hemos aprovechado para reunir a 3 expertos en el campo de la cardiología geriátrica. Me acompañan el doctor Alberto Esteban, del Hospital Universitario de Móstoles, de Madrid. Hola, Alberto. Hola. El doctor Martínez Sellés, del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Hola. Y el doctor Albert Ariza, del Hospital Universitario de Bellvitge. Hola, Albert. Bien, a lo largo del último año hemos asistido al desarrollo de distintas actividades científicas relacionadas con el anciano y su cardiopatía, y en este sentido se han publicado varios trabajos, muchos de ellos liderados por la propia sección de cardiología geriátrica de la Sociedad Española de Cardiología, entre ellos el registro Vallés. El registro Vallés, uno de los principales impulsores es el doctor Manuel Martínez Sellés, y nos gustaría, Manuel, que nos explicaras en qué consiste y cuáles son los resultados o hallazgos preliminares de este estudio. Muy bien. El registro Vallés está basado en ver cuál es el pronóstico que tienen los pacientes con bloqueo interauricular, los ancianos con bloqueo interauricular y que además tienen algún tipo de cardiopatía estructural. Entonces, básicamente lo que hicimos fue seleccionar 3 grupos, unos pacientes con una onda P normal, unos pacientes con un bloqueo interauricular parcial, es decir, que tienen una onda P que mide más de 120 milisegundos, pero que es positiva en cada inferior. Y por último, un tercer grupo de pacientes con una onda P mayor de 120 milisegundos, pero positiva negativa en cada inferior, que es lo que se llama el bloqueo avanzado. Bien, ¿por qué hemos hecho esto? Porque nuestra sospecha es que estos pacientes, y en particular este último grupo con bloqueo avanzado, tienen un mayor riesgo de desarrollo tanto de fibrilación auricular, que es lo que se llama el síndrome de Vallés, sería la relación que existe del bloqueo interauricular, sobre todo el avanzado, con la fibrilación auricular, pero también de desarrollo de ictus, tanto pasando previamente por la fase de fibrilación auricular o directamente de bloqueo interauricular avanzado a ictus. Entonces hemos incluido más de 600 pacientes, es un registro internacional, pero es cierto que casi la mitad de los pacientes se han incluido en España, y lo que estamos ahora es haciendo el periodo de seguimiento. Es importante que, aunque llevamos un periodo de seguimiento que es relativamente corto, el seguimiento medio estará todavía cercano al año, pues ya tenemos en torno a un 10% de pacientes con eventos, es decir, ya ha habido un 10% de pacientes ancianos con cardiopatía estructural que, pese a estar en ritmo sinusal hace un año, ya han desarrollado fibrilación auricular o ictus. Y esto nos hace sospechar que cuando completemos el seguimiento del registro, que se prevé para dentro de 2 años, es decir, cuando se cumplan 3 años de la entrada del último paciente, pues vamos a ver unas diferencias, esperamos, entre estos 3 grupos. Y esto tendría mucha relevancia porque hay que recordar que el bloqueo interauricular es muy prevalente en pacientes de edad avanzada, con lo cual, si logramos demostrar que estos pacientes con frecuencia desarrollan fibrilación auricular y sobre todo que desarrollan ictus, esto abriría la puerta a hacer una prevención con anticoagulantes para evitar el desarrollo de ictus en estos pacientes. Muy bien. Bueno, nos acompaña también el doctor Albert Ariza, como decíamos previamente, el principal impulsor del registro Longevo. Es un registro que incluye pacientes ancianos con síndrome coronario agudo, y hemos podido asistir también durante el último año a la publicación de numerosos artículos en relación con este registro. Quizás nos puedes comentar, Albert, hacer un repaso de en qué consiste el registro y qué hallazgos son los más importantes que hemos obtenido. Bueno, la filosofía principal del estudio, creo que es importante siempre destacarlo porque hemos hecho esto, porque supone un trabajo, es la notable discordancia que hay entre lo que nos recomiendan todas las guías y lo que estamos viendo que pasa con el paciente anciano en todos los registros, que se tratan de una forma muy diferente, de una forma bastante conservadora, y lógicamente eso conlleva, pues, o las características de los pacientes, un pronóstico bastante peor. Entonces, la idea que nosotros teníamos era intentar ver cómo podíamos categorizar a los pacientes según su edad biológica, su estado funcional, su estado cognitivo, su fragilidad, y ver si eso condicionaba en realidad el manejo de forma significativa y los eventos, la mortalidad, los reingresos, los sangrados. Y la verdad es que ha sido un registro súper productivo. Enseguida la gente se animó, la sección la verdad que ayudó muchísimo, y su aval pues condicionó que participaran 44 hospitales,
y al final conseguimos meter, creo que cerca de 540 pacientes en unos 6 meses. Y es un tesoro, es una información muy novedosa y que los artículos, pues hemos tenido suerte de publicar. Ahora mismo hay 6 artículos ya aceptados y en este momento creo que hay 8 más que, si no están en elaboración, están ya en revisión, y realmente pues es un trabajo súper productivo, que es el mérito de toda la sección. Yo, quizás por destacar alguno, el primero que hicimos, que era la aplicación de una escala de fragilidad muy sencilla. La idea es que socializar la valoración geriátrica entre los cardiólogos. Esto nos da mucha información y no tiene por qué ser engorroso, y utilizamos la escala Frail, que es una escala de 5 ítems que se hace, pues yo creo que en medio minuto, y aplicamos eso en el escasez, que es una cosa que aún no se había hecho, y vimos que realmente tenía un valor incremental pronóstico sobre la escala Gray, sobre la EDA, sobre el Charlson. Y además los grados intermedios de fragilidad, que tampoco era una cosa que estuviera demasiado estudiada, pues se asociaban con grados intermedios de eventos, ¿no? Y ese artículo pues, ha tenido mucho impacto, de manera que se aceptó en una revista, el JAMDA, que es una revista de Q1 en geriatría, y además sin ninguna modificación, lo cual pues, nos hizo una ilusión impresionante. Pues han salido varios otros trabajos sobre riesgo hemorrágico, la contribución de la valoración geriátrica, el impacto de la estrategia invasiva, el perfil de pacientes tratados con antiagregantes más potentes, o el impacto también del sexo y la fragilidad en el evento. Realmente son artículos que entran con una facilidad superior a la mayoría de artículos, al menos que en mi entorno solemos hacer. Y que aportan pues quizás mucha información que faltaba, ¿no? En lo que es la práctica clínica habitual en el paciente anciano con síndrome coronario agudo. Desde luego, o sea, lo que está claro es que hay unas lagunas de conocimiento fundamentales, rellenarlas. Y no paramos de tener cada vez pacientes más envejecidos, y son muy diferentes entre sí. Algunos caminan kilómetros, otros no se pueden ni mover, otros tienen deterioro cognitivo, y lo que sabemos a día de hoy es que tenemos que manejarlos de forma individualizada, y eso en realidad no significa gran cosa. Y en base a todos estos datos, que yo creo que el gran mérito que tienen es que son de vida real, de lo que pasa en España de verdad, pues podemos inferir asociaciones causales y, sobre todo, pues aprender de cómo tenemos que manejarles. Por ejemplo, se me ocurre que a mí una valoración fácil de la fragilidad en los pacientes que me ingresan en la unidad coronaria de mi hospital, nosotros la empezamos a hacer para decidir algunas cosas. Si el paciente se tiene que ir a hacer un cateterismo más o menos pronto, sobre si la valoración geriátrica aporta algo al riesgo de tener hemorragias, sobre si estratificamos bien el riesgo en estos pacientes. Realmente nos está dando información que yo pienso que va a ser muy práctica, y probablemente en los próximos meses o años aún esto vaya más. Muy bien, pues muchas gracias y enhorabuena por el trabajo. A vosotros. Nos acompaña también, como decíamos al principio en la presentación, el doctor Alberto Esteban. Al doctor Alberto Esteban quisiéramos preguntarle por las principales novedades que se abordaron durante la pasada reunión de la sección de cardiología geriátrica de la Sociedad Española de Cardiología en Barcelona, el pasado mes de septiembre, en relación con la insuficiencia cardíaca en el paciente anciano. Pues nada, gracias Pablo. Yo creo que sobre todo en las reuniones de lo que hemos estado hablando este último año ha sido de 3 cosas. Uno ha sido de las comorbilidades, donde sabéis que cada vez más el déficit de hierro, la enfermedad renal, ¿no?, la fragilidad, el resto de síndromes geriátricos incluso, pues cada vez tienen más importancia en el diagnóstico y el tratamiento del paciente con insuficiencia cardíaca. Después, respecto al tratamiento, es verdad que desde quizá el subestudio del Paradigm de paciente anciano no ha habido muchas novedades. Quizá la mayor producción es una cosa también donde varios componentes de aquí hemos participado, que es el registro SUMA, que sabéis que es un registro que se hizo en los hospitales de Madrid, que recogía pacientes que empezaban sacubitril o valsartán de forma ambulatoria. Y bueno, pues uno de los análisis que está pendiente de publicar, que es centrado un poco en los ancianos, bueno, es distribución por edades, pues lo que se veía es que, independientemente de la edad, ¿no?, como se veía en el Paradigm, pues el beneficio se mantiene, no había realmente una mayor tasa de discontinuación, aunque sí que había más hipotensión, pero no era una hipotensión que obligaba a suspender el fármaco. Y de hecho, un dato curioso es que en los pacientes que se suspendía el fármaco, sobre todo más mayores, pues el pronóstico era mucho peor, ¿no? Y quizá la tercera cosa más concreta es todo el tema de la fragilidad, que bueno, pues los cardiólogos cada vez estamos un poco más metidos en eso, y yo por eso creo que es interesante, ¿no?, ahora lo comentará Pablo, el documento que se ha publicado desde la sección respecto a la fragilidad, que pues va a ayudar mucho en la práctica diaria, no solo en insuficiencia cardíaca, ¿no?, en cualquier paciente, de siempre qué escala utilizo, cómo lo hago, ¿no? Yo creo que el documento puede ser de utilidad. Así es. Uno de los principales propósitos
que teníamos desde la sección de cardiología geriátrica desde hace un tiempo era generalizar y dar a conocer dentro del mundo de la cardiología la importancia de la valoración de la fragilidad en el paciente anciano con cardiopatía. Y en este sentido se ha elaborado un documento donde se describen las principales escalas de valoración de la fragilidad en el paciente anciano en distintos escenarios clínicos, tanto agudos como crónicos, del paciente con cardiopatía, con el objetivo fundamental, pues primero caracterizar la fragilidad y en segundo término, pues conocer el impacto pronóstico que aporta. Hay 3 escenarios clínicos fundamentales donde se ha valorado el síndrome coronario agudo, la estenosis aórtica y la insuficiencia cardíaca, y como sabéis la fragilidad es un síndrome clínico caracterizado por una disminución de la reserva fisiológica ante una situación de estrés que hace que el paciente presente una mayor vulnerabilidad y por lo tanto una mayor probabilidad de presentar un resultado adverso. En este documento se repasan y se abordan las principales escalas de fragilidad en los distintos escenarios que hemos comentado y tiene el objetivo fundamental, pues como decíamos, de implementar o tratar de implementar la valoración de la fragilidad en la práctica clínica habitual, dado que cada vez son más los pacientes ancianos que tratamos en el día a día. Es un documento que se ha publicado, como decía Alberto, en la Revista Española de Cardiología y que os invitamos a leer. Y por mi parte, sin más, no sé si queréis comentar alguna cosa más. A mí también me hace especial ilusión este documento, porque creo que es una forma de poner por fin un poco de orden a lo que es la valoración geriátrica. Para los cardiólogos hasta ahora ha sido pues bueno, una cosa que daba un poco de pereza, una cosa que no conocíamos bien. Y creo que ordenarlo, además de una forma bastante amistosa, con tablas, y una forma relativamente sencilla por escenarios clínicos, hace que seguramente quien le eche un ojo pues se pueda familiarizar, le pierda el miedo y seguramente va a poder dar lugar a incluso citas bibliográficas o otro tipo de impacto, porque yo creo que es un documento práctico y muy interesante. Sobre todo es un documento en el que, además de cardiólogos muy implicados en el paciente anciano, han participado internistas, geriatras, y yo creo que es un trabajo en el que hemos aprendido mucho todos los que hemos participado. Bueno, pues yo creo que hasta aquí la reunión de hoy. Muchas gracias a los 3 por haber venido, ha sido un placer. Esperamos que os guste esta pequeña reunión que hemos preparado y os invitamos a seguir disfrutando del Congreso. Muchas gracias.